Para Gandhi, los experimentos fueron una parte crucial de su búsqueda de la pureza y la salvación espiritual. Inclinarse ante las críticas sería una traición a sus objetivos. Si no permito que Manu duerma conmigo, aunque lo considere esencial, ¿no sería eso una señal de debilidad en mí? Y en ese caso, ¿no merecería la muerte por haber fracasado en demostrar la perfecta no violencia? El mundo exterior se tomó su punto de vista de una forma menos espiritual. El experimento de Gandhi con el celibato no logró unir a hindúes y musulmanes, simplemente le marginó aún más. En 1947, una India dividida conseguía la independencia. Mientras el país lo celebraba, Gandhi ayunaba en su casa. Aunque Gandhi pudo seguir apelando al corazón de la nación, muchos ya le veían como un obstáculo al proyecto. Los ayunos en los que se embarcó hasta la muerte para detener las continuas luchas entre hindúes y musulmanes también provocaron fuertes críticas. Los ayunos de Gandhi detuvieron los disturbios, pero sabía que había fracasado en mantener juntos a hindúes y musulmanes en una India unida. Su cuerpo siempre había sido el medio para transmitir su mensaje y ya solo le quedaba un último modo de usarlo. Gandhi recibió un disparo en una concentración en Delhi el 30 de enero de 1948. Su asesino pertenecía a un grupo hindú de derechas. El deseo de Gandhi de integrar a los musulmanes era considerado un obstáculo para el progreso de la India. Todos pensaron que había sobrevivido a su programa. Es casi como decir que Gandhi debía morir precisamente por su amor a la India. Porque el tipo de India que él quería legarnos no sobreviviría en el mundo moderno. El asesino de Gandhi, Nathuram Godse, se puso delante de él para matarle. Se inclinó haciendo una reverencia tradicional hindú. Le llamó padre de la nación y le disparó. Y lo hizo casi con arrepentimiento. El intenso y a veces deficiente esfuerzo de Gandhi por convertir su cuerpo en un instrumento perfecto de Dios había terminado. Sus experimentos no habían logrado transformar el país que amaba, pero su imagen y su mensaje de no violencia perdurarían como su indeleble legado a la India y al mundo. Vinculadas a movimientos culturales de la burguesía árabe que buscaban la modernización y racionalización de lo musulmán y la total equiparación con la población de origen galo, surgen en el periodo de entreguerras las primeras manifestaciones de nacionalismo en Argelia. París no solía desatender las solicitudes que llegaban a su administración, pero los colonos, instalados en territorio argelino, se oponían con todas sus fuerzas a cualquier tipo de reforma. En 1925, los argelinos residentes en Francia constituyeron en la capital del Sena la ENA, Étoile Nord-Africaine, que de unos orígenes sindicales, abogando por la mejor de las condiciones de vida de los trabajadores argelinos, acabó por convertirse en un destacado foco de nacionalismo, especialmente durante la presidencia de Ahmed Mesali Hadj, al que se considera máximo precursor del independentismo. Con la llegada al poder del Frente Popular en 1936, se ven frustradas las actividades de estos grupos. La inestabilidad política de la metrópoli y el auge de los grupos intelectuales partidarios de la autodeterminación conducen a una etapa política que va desde la tolerancia a la más fuerte represión. La estrella fue prohibida y su líder, Mesali, encarcelado. En 1943, 28 dirigentes políticos argelinos calificados como moderados hicieron público un manifiesto en el que reivindicaban la autodeterminación, la supresión del feudalismo agrario, la completa igualdad de derechos con los ciudadanos de origen francés, la libertad de cultos y una amnistía política general. Entre los redactores del documento figuraba Ferhat Abbas, representante de un sector político que enlazará años más tarde con el grupo de los partidarios de la lucha armada. 2 años después, diversas manifestaciones de la población autóctona
exige de las autoridades francesas la puesta en práctica de las demandas del manifiesto. La represión arrastró un centenar de víctimas y transformó las demandas de autodeterminación en gritos de independencia. El gobierno francés reaccionó con el aumento de los destacamentos militares y las medidas de fuerza. 40 aldeas fueron bombardeadas y destruidas y, según las fuentes del mando francés, 1.500 argelinos encontraron la muerte. Para los nacionalistas, sus bajas alcanzaron la cifra de 45.000. En 1946, una amnistía previa a las elecciones galas a la Asamblea Constituyente dejó en libertad a los dirigentes detenidos durante las anteriores revueltas. Ferhat y su partido propugnaron un parlamento y un gobierno argelino en un Estado argelino libremente asociado a Francia en el cuadro de la Unión Francesa, pero sus tesis contrastaban con las de los moderados, partidarios tan solo de una cierta autonomía, y con la de los radicales, que reclamaban la inmediata independencia sin renunciar a la lucha armada para conseguirla. Ferhat Abbas consiguió la victoria electoral en los primeros comicios, pero su enfrentamiento a Mesalí y su movimiento le proporcionó la derrota ante este en las legislativas de noviembre del 46. Ayatolá Jomeini. Podría decirse que es uno de los personajes más desdeñados de nuestro tiempo, y como todo líder carismático, es asimismo uno de los más reverenciados. Más por encima de todo, el Ayatolá Jomeini fue una paradoja viviente que empleó 1300 años de tradición para desplegar la más moderna revolución. El Ayatolá Jomeini debutó en la escena internacional en 1979 e instantáneamente vino a simbolizar una de las más inquietantes derrotas de los Estados Unidos. Iranian students holding some 60 American embassy employees hostage at the embassy compound in Tehran today warned that they would kill their captives if the United States tried to intervene with force. Bajo el gobierno del Ayatolá fueron ejecutados millares de iraníes. Se suspendieron las libertades individuales. En el caso del escritor Salman Rushdie, unas palabras a destiempo le depararon una sentencia de muerte. Tenemos esta opinión sobre él, que es una imagen simplista. Jomeini trató de arrastrar a Irán de nuevo al siglo VII. En realidad fue un hombre de una gran visión política. Que llevase turbante es algo anecdótico. Jomeini fue una personalidad imponente que osó enfrentarse al Shah de Irán, a Jimmy Carter y a Saddam Hussein. No obstante, Jomeini sigue siendo un enigma, puesto que jamás reveló dato alguno sobre sí. Y con el tiempo, por supuesto, la leyenda arraigó. El 4 de septiembre de 1970, Allende y su Unidad Popular ganaron las elecciones presidenciales chilenas. Era su cuarto intento. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. El programa de gobierno prometía la expropiación del cobre y la gran minería, además de las telecomunicaciones. Se buscaba la estatización del sistema financiero y de los seguros, el comercio exterior y los sectores considerados estratégicos como la energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo. A finales de los 60, el país se sumía en una gran depresión económica, desempleo, pobreza, creciente concentración de las riquezas y de la producción, agitación social tornada en violencia de izquierda y de derecha. Terminaban los 6 años de mandato del democristiano Eduardo Frei Montalva. Allende ganó las elecciones con el 36% de los votos. La Unidad Popular sería minoría en el Congreso. El nuevo gobierno tendría fuertes enemigos.
Estados Unidos comenzó a pensar en impedir